Bueno, le respondemos a Iris, ¿sale? ¿Cómo podemos controlar el miedo? Dale, El miedo, le respondemos. yo tengo una respuesta brevísima, que el miedo viene de la mente, básicamente. ¿O no, Álvaro? Bien, Así es, vamos, completamente. vamos a hablar hago un paréntesis muy corto porque si no hablamos un montón. A mí el 7 también, Dani. Sí. Yo nací 17 del 7 del 79. 3 7 seguidos, 97, 2007 y 2017 años importantes de mi vida. Pero bueno, vamos a la pregunta del miedo. Son la 1 y 17. Son la 1 y 17, chicos. Dale, sigamos. 11 y 7. Claro, el 11 y el 7. Mira, bueno. Todo calza. Listo, chao, vámonos a la mierda. Si no hay una conexión acá es porque ya está, ¿viste? Algo va a pasar. Te das cuenta que es hermoso. Esto es un orgasmo. Dale, contestale porque tengo un montón de preguntas acá. Bien, el miedo, la psicología lo considera una emoción primaria. ¿Por qué? Porque son de las que aparecen primero, junto a la ira y al amor está el miedo. Bien, la pregunta era si se pueden superar. Claro que se pueden superar, pero la gente en general usa caminos inapropiados para superar. Por ejemplo, alguien tiene miedo y le dicen, no, pero no sientas miedo, pero es una pavada, pero fíjate, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Pero tenés que... Bueno, y en realidad el camino es el opuesto. El miedo es un gran maestro porque nos da la posibilidad de ser valientes. No es valiente quien no siente miedo, o sea, el miedo es la condición de la valentía. Yo soy valiente cuando supero el miedo. A ver, Dani, si a vos que llevas años haciendo radio, hablarle al público no te cuesta, te sale natural. Imaginemos a alguien con fobia social, no lo podría hacer, se angustiaría. Supongamos que lo logra hacer. Sí. Ahí podríamos decir que fue valiente, porque logró superar su miedo. Entonces, ¿el camino cuál es? Primero, asumir el miedo, abrazarlo. Yo siento este miedo, esto me está pasando. Y después, tener las herramientas como para destruirlo siendo valiente. Porque muchas veces son miedos de la mente, como bien decían ustedes, sobre cosas que no existen. Pero en otras hace falta un trabajo más profundo. Por ejemplo, en las fobias, que es un miedo terrible, desestructurante, angustiante. Sí, eso ya es jodido. Lo que se hace... Claro, no depende de que él, con respirar no alcanza o con pensar en otra cosa tampoco. Ahí ya no pero lo metiendo... que se hace es algo que se llama desensibilización sistemática. ¿Qué es esto? Es ir exponiendo a la persona gradualmente a ese miedo a los fines que lo pueda superar y que se vaya dando cuenta desde la experiencia que puede con eso. Pero es la condición de la valentía, el miedo. Yo le tengo fobia a los animales que vuelan. Por ejemplo, una cucaracha que camina, no, pero si la cucaracha vuela, me hago pis y caca encima, porque le tengo terror, ¿viste? Pero yo creo que no soy el único que le pasa eso. Pero por ejemplo, a los murciélagos le tengo terror, boludo. Y es un bichito chiquitito así, boludo, que no te hace nada. Pero no sé por qué, soy fóbico a eso. Debo admitir que soy fóbico a los bichos que vuelan. Tiene un simbolismo todo muy fuerte. Bueno, que de hecho, obviamente de pacientes no puedo hablar, pero te puedo contar un ejemplo no de paciente, pero muy parecido como para graficar. Vos fíjate que la fobia hace que, por ejemplo, te llegues inclusive a tirar de un auto en movimiento. Exactamente. Si suponete que le tenés fobia a una cucaracha, ves podés llegar inclusive a abrir la puerta, a salir gritando. Sí. Casos así he escuchado. Pero hay una asociación. Generalmente eso que suele ser ridículo, a lo cual le tenés miedo, está enlazado, asociado por la mente con una situación, esto es más bien psicoanálisis, con una situación que te resultó realmente de generarte mucho miedo, de el pasado, temor, y queda en el inconsciente. En el pasado. Vos sabés que mi papá, que en paz descanse, que lo adoro, mi papá me ponía los bichos en la cara cuando yo era chiquito. Hijo de terapia de choque. Sí, puede ser por eso, ¿no? Bien, es una exploración siempre personal. Pará, de a uno, hablemos de uno. Alejandro. Álvaro, sí. No, termina.
Mira, pasa que yo siempre leo, digamos, cosas budistas y quizás no es tan budista esto que voy a decir, pero me hace mucho sentido. Eh, una vez leí por ahí que hay que diferenciar entre el miedo y el peligro. Porque una cosa es tenerle miedo a una manzana, Sí. ¿cierto? Que no me va a hacer nada. Y otra cosa es estar parado en la cima de un piso 25 en el balcón, ¿cierto? Claro. Sin ninguna protección, sin baranda. Hay una cosa que es miedo y otra cosa que es peligro. Entonces, cuando tú te das cuenta que en tu vida, que en la vida cotidiana, tienes muchos miedos falsos, porque son todos falsos, tienes que empezar a identificar cuál es miedo y cuál es peligro. Muy buena acotación, muy buena, Álvaro, porque hay cuestiones que obviamente no se tratan en terapia, porque que vos le tengas miedo a un león que te está rugiendo a 1 metro es normal y eso no se trata. Sí. El tema pasa por los miedos que son constructos de la mente, que están asociadas a cuestiones afectivas. Y acá me viene a la mente de haber oído, y no hablo exactamente igual ni doy nombre porque, repito, no puedo hablar de pacientes, de haber escuchado temores a bichos inofensivos. Por ejemplo. Pero siempre asociados a una situación de estrés y de angustia real, muchas veces ligadas a la niñez. No sé, me quedé solo y no vi a mi mamá y justo, no sé, tiro un ejemplo cualquiera, pasó volando una mosca, entonces asocio esa mosca y tengo un temor, y cuando lo vas destrabando y vas descubriendo, como dijiste vos, mi papá me ponía bichos en la cara y vos eras chiquito, quizás esté ahí el enlace. Y sí, se pueden superar, pero pueden llegar a tener un trabajo. Y acá doy de un modo corto un ejemplo que es Sodero, que lo busqué para mandártelo, Dani, y tengo el chat borrado de un amigo de Bariloche, Sergio, que le mando un abrazo. Él no es fanático Sodero, pero le gusta Soda y Cerati. Y me decía, mira, iba en el auto con mi hija, que tiene la misma edad que mi hija, Anita, que le mando un beso, que se recuperó de COVID también, y no recuerdo a qué le tenía miedo ella, creo que eran las arañas o algo de eso, si no me falla la memoria. Y cuando iba escuchando en el 7º día, le dice, wow, papá, ¿quiénes son? Soda Stereo, wow, qué bien que suena esa batería y esa guitarra. Y le dice, yo si me pones esta canción ya no le tengo miedo a las arañas, en serio. Y él, como me conoce, fanático enfermo de toda la vida, me dijo, mirá esto, un día podés hablar de los miedos y dar este ejemplo. También hay situaciones, cosas o personas que nos van dando seguridad. Y esta nena, así desde su alma, sin pensar, dijo, uy, yo si escucho este tema con tanto power, como le me daba siento energía. que no le tengo miedo a las arañas ni a nada. Bien. Me encantó. Escúchame, buenísimo. ¿A vos te quedó algo del miedo, Álvaro? Sí, me quedó algo importante. Uy. Yo tengo una explicación también respecto del miedo más bien espiritual. Yo creo que hay algo que tiene que ver con otras vidas, porque cuando tú naces, ¿cierto? Que ya nazcas con miedo a algo absurdo, debe haber sido algo que te ocurrió en otra vida con eso. Puede ser, ¿eh? Eso Sí. Sí, yo creo que no puede haber, que tiene que haber alguna razón, porque claro, tienen que haber miedos que tienen que ver con experiencias traumáticas de esta vida, pero se me hace la idea que hay miedos que tienen que ver con otras vidas que tuviste. Está bien.